Hola Fla, Laura, Analía, bienvenidas. Mente Atlante, qué buen nombre. Lupita, Magic y las personas que entran y no me muestra. Rosel, Erángel. Omaira, Cristal, bienvenidos. Yo voy a leer. Gisela, bienvenida. Hola Ros, ¿cómo estás? ¿De dónde son? Cuéntenme un poquito mientras que van entrando. Clau, bienvenida. Carmen, Patricia. A ver si llego a saludarte. Vamos a mandar saluditos. Coca. Ani, bienvenida. Marga. Mari. Hola, ¿cómo estás? De Perú, bienvenida. De Sevilla, muy bien. España, bienvenidos a todos. Hola, Clau, bella Clau también, muchas gracias. Qué lindo, gracias por los corazones. Irma, bienvenida. Bueno, ¿están preparados hoy para esta ajuste energético que vamos a hacer? Hi, Jorge, Roxana, bienvenidos. Cele, bienvenida. Marisela, ¿cómo estás? Sí, re lindo estar conectados, además estar conectados así a la distancia, encontrarnos, poder meditar juntos, hacer estos trabajos de alquimia que son tan importantes porque cada meditación es una liberación, las que estamos haciendo son todas trabajos de liberación y digamos, la verdad que nada, es hermoso poder compartirlo con ustedes. Bienvenidos a todos los que van entrando. Hola Cele, hace tanto que no hablamos. Virginia, bienvenida. Mari. Gerani, ¿será? Pat, bienvenido. Bueno, yo todavía estoy con el mate, estaba acá tomando unos mates mientras que organizaba mesa energética, hay que prender saumerio siempre previamente. Hoy fuego porque hay mensaje con energía de fuego, así que también tenemos velas prendidas por allá, ¿ven? Así que bueno, está toda la potencia como para trabajar con una energía súper importante que es la de la expresión. Llega siempre la energía antes de que yo la investigue del todo, ¿no? Si bien uno sabe de qué va la energía, siempre busco más información, sobre todo para poder compartir con ustedes y, digamos, para que realmente haya un trabajo energético profundo cuando nosotros corregimos nuestro campo energético. Sí, vamos, trato de ir lo más profundo que se puede para poder realmente hacer los ajustes. Hace un montón que no hablo. Sí. Entonces, sobre todo los invito hoy a este ajuste que es súper importante hacer porque tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos y en la forma en la que recibimos la información, ¿no? O sea, cuando hablamos de expresión correcta, en algún punto no solo tiene que ver con lo que nosotros obviamente decimos hacia afuera, sino que también hay una expresión, un conjunto de expresiones que nosotros recibimos, ¿sí? Entonces, al ajustar tu expresión interior, vamos a trabajar obviamente con el chakra de la garganta, al ajustarla, también vas a tener un nivel de percepción más alineado. Entonces no es solo que trabajamos con una energía, ¿sí? Una vibración, sino que en realidad cuando nosotros alineamos vibraciones que son como de la esencia del campo, de todo el campo
que compartimos, la alineamos en nosotros de una forma muy profunda, ¿sí? Entonces eso está genial. Hola Clarita, Belita, Lorena, Isa. Entonces, esto es algo súper importante de hacer y trabajar, creo yo hoy. Hola Cartagena Pura, por ahí. Miguel, bienvenidos. ¿Están preparados? Entonces, ¿me quiere alguien preguntar algo, comentar algo o paso directo a hablar un poco de esta energía? Jesús, Beatriz, bienvenidas. Paso a hablar de la energía. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con la expresión, ¿sí? La energía de expresión. La energía de expresión es la forma, como les decía, en la que nos comunicamos. Es todo acto, porque no es solo a través de la voz, aunque en general cuando se habla de expresión correcta se habla de lo que decimos, y es importante lo que decimos. En realidad, expresión correcta no es solo hablar, es hablar, la escritura, el lenguaje corporal, la forma en la que nos movemos, ¿sí? Y todo lo que es imágenes también transmiten este concepto o esta forma de expresión. De hecho, las personas cuando hacen actividades en su vida cotidiana se están expresando, todos nos expresamos, ¿no? Entonces, si bien nosotros lo vamos a trabajar en este chakra, en realidad vamos a hacer una alineación energética más profunda y más potente, porque vamos a alinearnos con la expresión de nuestra alma, ¿sí? Esto es lo importante, porque muchas veces nos encontramos expresándonos a través de una serie de condiciones que nos pusieron desde afuera. De hecho, yo esta semana hablaba un poco de esto de romper las reglas, y no por romper las reglas salir a cometer delitos, ¿no? Sino porque muchas veces esas reglas que nosotros tomamos como la verdad, no solo no son verdad, sino que nos limitan a encontrar nuestra propia verdad. Entonces, digamos, hay reglas que tienen que ver con el bien común y hay reglas que muchas veces son impuestas desde el afuera y que nos limitan a evolucionar en nuestra propia experiencia del alma. Entonces, cuando nosotros alineamos esta energía, vamos a identificar, bueno, qué reglas estoy cumpliendo, que primero, no todos la cumplen, no es para todos por igual, no todos hacen la misma interpretación de la regla, ¿no? Entonces, cuando estemos ante una energía donde sentimos limitación, evaluemos, ¿sí?, qué tipo de energía es la que estamos observando y si realmente es una regla que aporta al bien común, que digamos que está creada desde el amor o no, ¿sí? No es por romper todas las reglas, sino por encontrar las que nos están limitando a nosotros, ¿sí? Bienvenidos a todos los que van entrando. ¿Qué opinan ustedes respecto de expresión correcta? ¿Cómo sienten que están llevando este poder de la expresión? Porque en realidad es un gran poder del ser humano, ¿sí? Entonces, decíamos que cuando hablamos de comunicación y de expresión, no solo hablamos de hablar, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando nos comunicamos, cuando sacamos estas energías fuera de nuestro campo, es exteriorizar lo que pensamos, ¿sí?, y lo que sentimos. Entonces, nosotros muchas veces cuando estamos hablando con otros, en realidad estamos
exteriorizando, sacando energéticamente energía que tenemos dentro del campo y la estamos llevando hacia afuera, compartiendo. La forma en la que nosotros sacamos esta energía tiene, por supuesto, dos posibilidades. En sí, saben que siempre hay tres. Pero en general lo que puede suceder es que nosotros hagamos una observación constructiva o una observación destructiva, ¿sí? Energéticamente lo que está pasando es que si yo estoy llevando mi energía en armonía, estoy construyendo algo que va a llevar al otro a un bienestar. Si la energía que yo estoy sacando es una energía destructiva, sea consciente o no consciente, lo que voy a estar expresando va a estar generando daño en el campo energético, no solo de esa persona, sino de los que tenemos alrededor. Bueno, acá no sé tu nombre, puede ser Sandra, pero no lo sé. Tengo una pregunta, me dice Sandra, o SDR, ¿qué me pasa actualmente con una persona especial? Le he tenido que hacer reprimendas por algunas actitudes poco empáticas hacia mí. Una vez hecha, esa persona no me ha dicho ni mu. Mira, en cuanto a la energía del vínculo, si yo exploro el vínculo, me da un 40% de energía que hay que transmutar o transformar. Hay algo en el vínculo que está bueno y hay algo que, digamos, todavía tiene que transformarse. ¿Qué pasa? Puede ser que hay formas en las que nosotros nos expresamos que son fáciles de comprender para el otro y a veces hay formas de expresarse que las otras personas no las reciben como nosotros creemos que las emitimos. No siempre estamos en los mismos niveles de expresión y de conexión y cuando estamos, no sé cuánto hace que digamos, tenés ese vínculo, porque no es lo mismo una pareja que por ahí hace mucho tiempo que se conoce que una pareja que tal vez no, ¿sí? O que te estás conociendo y entonces eso puede hacer que por ahí una intervención que digamos que no es habitual sea recibida como y no sé qué hacer con esto, ¿sí? ¿Qué te pasa a vos? Nada. Fíjate la forma en la que estás emitiendo la información. Me da que digamos que por ahí fue ciertamente algo aguda, que puede ser un poco dolorosa, pero las cosas hay que decirlas también, así que deja que fluya. Uno va viendo, en las relaciones vamos aprendiendo. No es que hacemos algo o decimos algo para que el otro necesariamente lo corrija. Lo decimos porque a nosotros nos incomoda y con el objetivo de ver si la relación puede ser mejorada, no la otra persona. Si yo quiero mejorar o modificar al otro, estoy en un error. El otro es como es y yo lo tomo o no lo tomo, ¿sí? Ahora, sí puedo trabajar en el vínculo conjunto y entonces ver qué cosas no están funcionando y en vez de tirárselas al otro, es plantear que esto no está funcionando dentro de la relación, ¿sí? Y no es culpa del otro, o sea, mirá, si vos haces esto, esta relación no funciona, si no funciona, no hay relación, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es la expresión, nos expresamos como culpándolo al otro, ¿sí? Que una cosa es responsabilizarte de lo que haces y otra cosa es que la culpa es todo del otro. Porque cuando la culpa es todo del otro, yo nada, no soy responsable, ¿sí? De mi parte, o sea, es culpa del otro. Entonces, desde ese lugar, no, digamos, queda toda la carga del otro lado y como nosotros no tenemos poder de decisión, parece. Pero sí hay poder de decisión, ¿sí? Porque si algo en un vínculo no funciona, uno puede tomar decisiones al respecto. Entiendo que está acatando y que eso es que está de acuerdo, pero me tiene algo loca. Y hay que ver qué es lo que te tiene loca y, digamos, si la persona en un punto entendió que, digamos, que había alguna actitud que estaba incorrecta, ¿sí? Y que, o que te estaba incomodando, digamos, es correcto que acepte y vea de qué forma lo puede cambiar. También hay cosas que por ahí no son fáciles de transformar para otro. ¿Mm? Silvia. Hola Rita, bienvenida. No era Sandra, pero por las iniciales me parecía que era Sandra. Pues. A ver, espero que ayude digamos, el comentario, sobre todo porque cuando nosotros hablamos de expresarnos con otros, muchas veces pasa esto de que nosotros queremos que el otro modifique y por ahí el otro se siente como castigado inconscientemente, ¿viste? Que no es lo mismo que cuando uno dice, mira, si vos haces esto, esta relación no va a funcionar porque esto, digamos, no es útil para un ida y vuelta, un dar y recibir en la relación, ¿sí? Entonces la forma en la que nosotros decimos muchas veces afecta al otro y lo deja medio como, digamos, que es verdad, pero no sé cómo manejarlo. Hola Doris, me dice, ¿cómo hago para despegarme del vínculo con mi pareja actual que no acepta mi negativa actualmente? ¿Cómo hago para, primero cortar cordones energéticos? O sea, se puede trabajar a nivel energético, pero explorar qué está pasando, si hay mucha energía negativa en la relación, explorar qué es lo que está de alguna manera bloqueando el cierre, porque cuando una persona no se quiere despegar o separar de otra es porque por algo, o sea, es por algo, hay algo que no está totalmente resuelto. Entonces, digamos, energéticamente hay que explorar qué está pasando en el vínculo para poder liberar esa energía, ¿sí? Si nosotros podemos liberar esa energía, digamos, muy probablemente, nada, o se rompa el vínculo o se mejore, ¿sí? Y se puedan llegar a acuerdos, que sobre todo en los vínculos lo importante es llegar a acuerdos en común donde las dos personas estén bien. Ah. Ah. Por ahí no, o sea, acá me dice Silvia que es de hace 5 años que era una amistad y que ella digamos, se le declaró, imagino que amorosamente, ¿no? Y dejó de hablarte, bueno, algo de eso, por ahí no se lo esperaba, no se lo esperaba, para nada. Y no debe saber cómo manejarlo. Me da que, digamos, que convendría que, digamos, que vos seas la persona que trabaje el corte de cordones. Yo hice,
Doris, una autosanación que es sanación de vínculos de almas, que está subida a YouTube, y acá está también más abajo, que digamos, podés usar para sanar el vínculo. Y yo hago corte de cordones ahí, ¿sí? Bueno, si la persona no quiere reconocer que siente lo mismo que vos, es porque por ahí no, digamos, no, todavía no llegó a ese punto. Bueno, sea lo que sea que decía, es mi posición y se la hago saber que me he sentido mal y punto. Claro, bueno, generalmente cuando nosotros nos sentimos rechazados, que es una energía que tal vez tenés que trabajar y sanar, ¿sí? Y me da que sí. El rechazo, ¿no? Uno se expone emocionalmente cuando le declara a otra persona su amor, un acto donde uno no sabe qué te va a decir el otro, ni qué va a hacer, ni si va a cambiar la relación. Por eso mucha gente a veces se pasa años ocultando que quiere a otra persona por estos motivos. Así que imagínate que vamos a aprender a gestionar el rechazo, digamos, es una gran habilidad. Y digamos, no sé si yo no la hice, pero hay meditaciones para trabajar esta energía del rechazo. La vamos a trabajar, la voy a trabajar en autosanación. Y voy a trabajar, es una de las heridas del alma. El rechazo. Entonces, cuando alguien no te responde, como vos no porque te haya rechazado necesariamente, pero uno se siente rechazado, entonces después viene a reclamar algo que nada, o sea, el otro por ahí no se lo esperaba realmente, y me da que no se lo esperaba, ¿sí? Exacto, que no te afecte. Que además es buenísimo, que uno logre, digamos, encontrarse en esa energía, es buenísimo. A ver qué me ponía Adriana acá, los acosos a mis 60. Los- ¿Que vos los acosás a tus 60? Eh, Ay, qué personajes, me hacen reír. Se me fue el resto del comentario, pero bueno. Dice, ay, qué lindo, dice Doris, y sí, hacelo, porfis, así puedo reforzar mi energía. Ok, la voy a hacer. Tengo pendiente la autosanación de la traición, la del rechazo. Iba a hacer todas las heridas, porque hice alguna, pero no las hice todas, y las iba a preparar todas y las voy a poner en una carpeta aparte. ¿Sí? Entonces esas ustedes las van a poder hacer todas las veces que necesiten. ¿Sí? Sanar un narcisista es un trabajo en equipo, mucha ayuda se necesita. Sí, respecto de esa energía, es una energía que justamente respecto de lo que vamos a trabajar hoy, son energías que a nivel del discurso, el discurso es un discurso que parece genial, buenísimo, pero en realidad el problema es que saben usar las palabras, pero la intención detrás es la que afecta el campo. Por eso es difícil detectar muchas veces el narcisismo, porque digamos, es una condición que tienen o que han desarrollado algunas personas que saben qué decir, pero el problema no, y de ahí que yo toda esta semana estuve mucho hablando no de la palabra, sino de la energía que tiene la palabra, porque nosotros mientras no podamos identificar cuál es la energía que está movilizándose en el campo, más allá de las buenas palabras que se usan, no vamos a poder sanar nuestro campo de energía.
y mucho menos el campo de la expresión. Porque yo puedo, por ejemplo, ver una publicidad para no ir a los narcisistas, las personas, las empresas y sus productos también son narcisistas en muchos casos. ¿Por qué? Porque te están vendiendo algo como que es una cosa, pero es otra. Entonces, esto mismo hace un narcisista y te ponen imágenes hermosas, un bebé y una mamá, te ponen una pareja feliz, usan todos recursos lindos para venderte algo que muchas veces no es tan bueno para tu salud, ¿sí? Eso es narcisismo. Y fíjate, si se da en el campo de la comunicación que todos recibimos, por supuesto que vas a encontrar personas que tienen esta misma condición, porque, digamos, las ideas no surgen del aire, surgen de estos desequilibrios que hay en el campo de energía, ¿sí? Entonces, campos de energía alterados generan conflictos bastante complejos respecto de, digamos, las conexiones que se generan en el campo, ¿sí? Las formas de interpretar, digamos, lo que sucede, porque una cosa es ver la verdad y otra cosa es ver con el, digamos, como con el programa por delante, la ilusión, ¿no? Porque como todos compramos ciertas ilusiones, ciertas ideas ilusorias de lo que es la felicidad, después estamos buscando eso y cuando algo llega creemos que es eso. En lugar de quedarnos mirando y conociendo al otro y realmente mirando qué es lo que hay del otro lado, si esa persona, por ejemplo, realmente me ama o yo creo que me debiera amar, ¿no? Que son cosas diferentes, pero muchas veces el campo ilusorio de lo que nosotros creemos está desplegado sobre lo que realmente sucede, ¿sí? Y, digamos, entender esto implica entenderlo en todos los aspectos de nuestra vida. Pero, a ver, acá me pregunta María Irma, ¿está bien o debo cortar el vínculo con mi expareja de la que solo quiero su amistad más no intimidad? Y sería bueno que cortes el vínculo y que tomes distancia por un buen tiempo para, digamos, no estar y aprender a sostener la no intimidad, que es otro conflicto que muchas veces tenemos porque como ya hay una conexión, esa conexión a nivel de la energía baja del campo se activa rápidamente, ¿sí? El fuego interno, más, digamos, aquí en el corazón esa conexión no estaba en otros niveles, estaba en la energía del plexo, estaba en la energía sexual, estaba en la conexión que teníamos que hacer para aprender algo, pero, digamos, el corazón, para tener una amistad, igual, hay que tener una conexión abierta al corazón y no a la intimidad sexual, primero, ¿sí? Obviamente que se puede tener ambas cosas, pero no de una amistad, entre comillas, digamos, las parejas también son amigos, ¿sí? Amigables, diríamos, más que amigos, y eso también está bueno. Pero, digamos, para que una conexión esté en equilibrio, nace del corazón. Y muchas veces las conexiones, digamos, vienen de otros centros, ¿sí? Tengo a mi hija. No, nunca es una pena tener un hijo, sino que, digamos que, bueno, digamos, los hijos también, digamos, van a aceptar las decisiones de los padres, porque los padres son los grandes y si los papás están en una situación complicada, los hijos aceptan o entienden. Si nosotros hacemos lo que energéticamente es sano para nuestros hijos y para nosotros, ellos en realidad nos lo agradecen.
quitan identidad a otras personas sin importarles nada, muy triste, no sé de ahí de qué estás hablando, si de personas. A ver, Vero, ¿cómo sano mi alma? Tengo un dolor en el pecho y sé que debo sanar para sentirme mejor. Bueno, todo lo que nosotros hacemos, Vero, en Otaru tiene que ver con la sanación del alma. Hay que conectar con la energía del alma. Obviamente que podés usar todas las herramientas que yo voy subiendo acá y en YouTube. Tenemos autosanaciones y meditaciones, ambas para sanar. También doy cursos de sanación energética, moviendo la energía con las manos, tocando la energía, yendo a encontrar todas las partes del campo, pues nosotros sanamos multidimensionalmente, yendo a encontrar todas las partes del campo que, digamos, están de alguna forma heridas para volver a integrarlas en tu campo, y eso te sana, ¿sí? Es un proceso la sanación, no es una cosa de ya lo hago, sino que es un proceso. Pero tenemos muchas herramientas. Estoy por dar, a fin de mes voy a dar Somos Energía otra vez, porque algunas personas me lo pidieron. Se dio en abril, no lo di en mayo, lo voy a dar ahora en junio, ¿sí? A fin de mes. Calculo que el último fin de semana de junio. Lo estoy planeando para ahí. Nunca me olvido no estaba muy decidida de la fecha. Lo estuve decidiendo estos días. Ese fin de semana, de forma intensiva, vamos a hacer otro Somos Energía, donde yo enseño a mover la energía, enseño a limpiarte, enseño a equilibrarte. Digamos, realmente es una habilidad que, si ustedes la van desarrollando, te permite ir sanando todo lo que necesitas sanar, ¿sí? Y para mí es una herramienta fantástica, porque después vos podés usar todas las otras herramientas que aprendés, pero con esta. Eso yo lo enseño en el curso y van a ver la diferencia, porque es notable. Gracias, Silvia. Dice, cuánto que esté aprendiendo. ¿Se corta el cordón de la ilusión? ¿Se puede llegar? Sí, se corta. Vos buscás lo que querés, vos que sabés, buscás lo que querés cortar y vas cortando. Las ilusiones generalmente son programas del campo mental, o empiezan en el campo mental, que después se pasan a otros campos. Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, respecto de la pareja y esta idea de lo que es una pareja que nos vendieron de muy chiquitos, el príncipe que llega a rescatar a la princesa, y toda esta historia de la princesa esperando y el príncipe que llega, ¿no? Y bueno, ustedes habrán visto todas las historias de niños que respecto de esto, en algún punto ponen digamos, a la mujer muchas veces en espera y en ilusión de que el que llega es el príncipe, no nada de salirlo a buscar, nada de hacer la tuya mientras tanto y disfrutarte de la vida y digamos, nada, estás esperando. Esa energía de estar esperando es una energía de un programa mental que está de alguna forma programado de hace más de una vida, y que impide que, digamos, que salgamos de los roles típicos, ¿sí? Por eso hay roles típicos que se dan, que hoy están chocando y no están funcionando, justamente por estos motivos de que es como ilusorio lo que nos vendieron. Ajá. Dice Adriana, mi esposo falleció a los 32, mi hija es narcisista y no se deja ayudar. Bueno, déjala hacer.
Mientras que eso no, si es así, digamos, vos podés corregir hasta cierto punto, ¿sí? Y ahí es donde está tu rol como mamá, ¿sí? Después las personas, depende de la edad que tenga, obviamente, pues si es una niña todavía puede sanarse, y si es un adulto también, pero es más difícil que un narcisista considere que necesita sanarse, básicamente. Si ya es adulta, las personas eligen su propio camino, ¿no? Gracias, Pablo. Buenas tardes para vos. Escribe por acá, Vero, por mensaje, que yo contesto, ¿sí? Y ahí coordinamos para el curso, clases y demás. También estoy abriendo para la segunda mitad del año una membresía donde, digamos, vamos a estar dando clases semanales y vamos a estar sanando específicamente cada semana aspectos distintos del campo. Por eso estoy dando mucho Somos Energía, porque me interesa que quienes entran a la membresía tengan una cierta habilidad de tocar la energía y demás, así cuando hacemos las clases ustedes digamos, van a poder estar sanando específicamente la energía que estamos trabajando, y les voy diciendo cómo lo hacen, y lo hacen, pero lo hacen ustedes. Para mí es súper importante que la sanación sea un proceso propio, una exploración propia. Yo puedo explorarte, pero ¿qué capacidad yo tengo para poder sanar a muchísimas personas? ¿No? O sea, no me da el tiempo ni la vida para sanar a todas las personas, por lo tanto, hay cosas que son muy profundas y que no hay nadie más que ustedes que las conocen por haberlas vivido, ¿sí? Y eso es lo que hace que si vos con una guía y, digamos, trabajando tu propia energía, tenés la posibilidad de sanar y liberarte de cosas muy dolorosas, sabiendo que la sanación es un proceso donde nosotros lo que hacemos es sacar energías que nos duelen para pasar a sentirnos más livianos en la vida. Entonces, digamos, ese es el objetivo de abrir una membresía, es poder estar en grupo, trabajando con una energía específica. Yo hace años que vengo canalizando y canalizando información de cosas que se sanan en el campo y que nos van alineando con mucha más facilidad, y entonces vamos entrando en una energía de paz, de bienestar interno, de equilibrio, digamos, de andar por la vida menos preocupados o casi nada preocupados, ¿sí? Y saber cómo trascender incluso cuando algo te preocupa, porque a veces hay cosas que suceden que nos preocupan, y entonces encontrar el camino para atravesar eso sin tanto drama con algunas cosas, sino más desde una conciencia amorosa con uno mismo y con otros. Gracias, Doris. Me dice qué lindo haberme encontrado. Por supuesto. Es la idea, poder guiar y, digamos, transmitir, porque fue tanta la información que fui canalizando mientras yo hacía mi proceso, que en un punto digo, bueno, ¿cuántos cursos necesito dar? ¿No? ¿De qué forma nosotros podemos ir trabajando más continuamente? Y de ahí surgió esta idea de la... Sí, Romeo y Julieta, bueno, esa es muy tremenda, la de Romeo y Julieta. Es una historia medio complicada de amor esa. Ay, me dice Dori, yo no esperé, por desgracia creo que buscando encontré cualquier cosa. Bueno, no, lo que encontramos es lo que necesitábamos en ese momento. No, todos, o sea, a ver, la mayoría de las personas, dice error, a ver, la mayoría de las personas estamos programadas para buscar lo mismo.
¿sí? Por eso es que en algún punto estos programas que adquirimos de niños son los que hacen que nosotros nos movamos energéticamente con ciertas ilusiones. Sí. Va, 29 años, sí, es grande. Eva, gracias. Bueno, ahí está, y llega al final. Voy a seguir un poco con el concepto de expresión y esta idea de la que veníamos hablando, de qué manera nosotros bajamos las ideas. Estamos hablando de la expresión correcta, pero sí me hacen preguntas de relaciones y hablamos de amor, pues todo lo que se habla acá siempre es de amor. Así que, Silvia, sí, hablamos de amor. Porque todo lo que nosotros transformamos, transmutamos, es para llevarlo a la energía del amor. Así que sí. Lo que pasa es que, bueno, vamos tomando distintas virtudes del campo y vamos trabajando esa virtud. Ahora vamos a meditar, por ejemplo, hoy en la expresión correcta, para justamente poder, cuando nosotros emitimos una idea, ¿sí? Que sea, se ríe Cele, una idea constructiva, unas palabras constructivas, incluso cuando nos enojamos, que seamos constructivos, porque no estamos en este mundo para no enojarnos o no expresarnos. El tema es cómo nosotros aprendemos a expresarnos y cómo nos expresamos incluso desde el enojo con amor. Porque uno se puede enojar, pero digamos, la forma puede ser agresiva o puede ser una forma constructiva, decirle al otro, no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta lo que pasó, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Y eso no es algo dañino, distinto es si yo salgo a atacar al otro y empiezo a culparlo al otro, como si fuera, digamos, el enemigo, ¿sí? Entonces, la forma correcta es encontrar las palabras correctas que no hacen daño, ¿sí? De ahí que la energía, cuando es constructiva, lo que crea es comprensión y discernimiento. Mueve si la persona está lista, por supuesto, porque yo puedo hacer una emisión constructiva y que esa persona o ese otro no reciba esa energía porque no la puede leer. Pero, digamos, no voy a hacer daño. Ahora, si mi energía es destructiva, lo que creo es ilusión. Lo que estoy creando en el campo es como si fuera un daño energético, ¿sí? Una es compasión y la otra es falta de compasión. Entonces, nosotros tenemos, si vamos a usar la expresión, que usarla con la intención correcta. Toda expresión tiene detrás, toda palabra, idea, movimiento, tiene detrás una intención. Exacto, el discurso, el relato y la intención interna, porque cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos con sanación, lo que vamos haciendo justamente es ir limpiando el campo energético de todo eso que está programado, que muchas veces son totalmente inconscientes, intenciones negativas hacia nosotros o hacia otros, porque ojo, que este proceso de lo que hablo es lo que me digo y lo que digo afuera, ¿sí? Entonces, si yo estoy con una intención que está desvirtuada energéticamente, eso genera en el campo lo que los budistas llaman causa-efecto, ¿sí? Si yo puedo decir las más lindas palabras con no buena intención,
eso genera una vibración baja en el campo. Si yo puedo gritar un enojo con buena energía, o sea, con buena vibración, eso no genera daño en el campo, ¿sí? Ni en la persona, o sea, fíjate, misma energía, cómo yo la estoy proyectando, desde qué intención, porque por ahí me enojo porque me doy cuenta que hay algo que no está funcionando y nada, me viene energía de fuego que tengo que aprender a mover desde la mejor vibración, ¿sí? Entonces la palabra que uso, ¿sí?, es con amor si estoy alineado, y es sin amor cuando no estoy alineado, cuando esto está bloqueado, ¿sí? Entonces, si encuentro que eso me sucede, lo puedo limpiar en mi campo. Y de esa forma sano mi campo y todo lo que, digamos, está vinculado con mi campo. O sea, sanamos todo el campo en un punto. Pero cada uno tiene que ir haciendo este trabajo de comprender que la intención es la cuestión. Y que hay muchas programaciones que si no las liberamos generan efectos, ¿sí?, que no son inmediatos, pero están no solo para otros, sino para nosotros mismos. ¿Cuál es mi intención? Siempre, si esa es mi pregunta, y buscar tanto la parte positiva, no la que me digo que porque soy buena, la parte positiva, tanto como la parte en la que mi intención no era tan buena, ¿sí? Y poder verla, mirarme ahí y decir, esta es mi sombra, ¿no? Mi intención acá no era tan buena. Entonces, cuando puedo ver mi sombra y la puedo reconocer, la puedo limpiar, ¿sí? Esa es la clave con esta energía. Es súper, súper, súper importante generar buena energía en este centro, y para eso hay que alinear mente, corazón y sanar el corazón. Bueno, con eso al menos cierro un poquito el concepto de expresión correcta. Expresión correcta es que todo lo que nosotros decimos o emitimos transmita armonía al campo, básicamente. Por eso es cuando me preguntaban si estamos hablando de amor, sí, porque el amor es armonía, ¿sí? Así que sí, estamos hablando de amor, siempre estamos hablando de amor. Aquí es como un espacio justamente para conectar con esta energía, para despertarla en nuestro campo, para desarrollarla en nuestro interior, en nuestras células, en todo podemos trabajar con esto. Bueno, voy a ir un poquito a la mesa energética de hoy. Tenemos al Arcángel Miguel, lo ven allá con la espada, está el Arcángel. Y hoy saqué poquitas cartas porque a veces se me hace muy largo, y además porque vino así, porque voy explorando y me decían, ya está. El ángel que salió es el ángel de la paz. Fíjense que justo este chakra tiene tonalidades azules y salió el ángel de la paz que tiene también estos colores. Tiene 4 palomas, ¿sí? Las palomas son el símbolo de la paz, y una luz muy preciosa. Así que en gran medida lo que vamos a estar trabajando es cómo nosotros reconectamos con esta energía de paz, y con este ángel que de alguna forma siempre podemos llamar cuando sentimos o queremos decir las palabras correctas, ¿sí? Usar el lenguaje correcto. Conéctate con el fuego, dice el mensaje de los ángeles, ¿sí? Conéctate con el fuego. Yo decía, ¿por qué conéctate con el fuego? Y en realidad es muy interesante porque, digamos, no lo había interpretado así, hermoso, sí.
La energía de nuestro chakra de la garganta debe alinearse con las energías más elevadas, ¿sí? La energía de la luz, del fuego, poder transmutador, debe y puede ayudarnos a liberar todas esas palabras que están mal grabadas en nuestro campo de la voz, ¿sí? Y entonces convertir muchas veces palabras hirientes o duras en palabras que sean más armónicas y fuertes, ¿sí? No débiles, sino fuertes, pero en armonía, que lleguen de la mejor forma posible a otros, ¿sí? Después salió, busqué, miren, al toque salió el jaguar que es como, digamos, nos habla, es como un tigre, ¿sí? Es casi un tigre el jaguar, pero es diferente, tiene otros colores, y por lo que leí es un arquetipo que es una energía que anda en la noche, es un animal que anda de noche y va por la noche seguro, lo cual me parecía muy interesante, ¿no? Porque sabe atravesar la oscuridad como ningún otro, sin miedo, ¿sí? Y esta energía nos habla de la agudeza. Entonces, cuando nosotros estamos comunicando o expresándonos, las palabras que más hieren son las que van de forma cortante, ¿sí? Entonces, la forma en la que nosotros emitimos un mensaje puede realmente ser dañino y se siente en el campo porque se siente como que, digamos, pincha, te diría, o pueden ir con una forma más ondeada, ¿sí? Con un movimiento más ondeado. Entonces, como nosotros igual podemos usar nuestra agudeza para traspasar cualquier energía oscura y llegar a donde queremos o a decir lo que queremos, porque también respecto del campo de la expresión, otro de los grandes problemas que tiene la humanidad es que ha perdido la capacidad de expresarse. O sea, nos han educado más para tener miedo a decir cosas o al error que para decir y equivocarnos, porque será juzgado si te equivocaste. Eso tiene mucho que ver con un velo ilusorio de que, digamos, hay cosas que no se pueden decir, que están mal dichas, que están mal vistas, etc. Cartitas de hoyo, varias. Se puso potente aquí la cuestión con hoyo. El mensaje es bastante claro, no sé, sale el 3 de basto con experimentar, ¿sí? Nosotros cuando llegamos a la Tierra venimos justamente a experimentar y a aprender de todas estas programaciones y cuestiones que fueron de alguna manera bajando la vibración. Y esto es lo que genera básicamente una mente que, digamos, tiene este tipo de energía. Se está quemando la mente, ¿sí? ¿Y qué nos genera esta energía la mente quemada? Nos genera represión, o sea, nos termina agotando, terminamos a lo largo de la vida con este agobio y no decir, no hacer, no. ¿Cómo se cambia esto, no? Porque en definitiva estamos en esa energía o nos toma esa energía de mejor me quedo acá con esto y no lo suelto más, así. Fíjense, me encantó el final porque dije, viene toda esta energía, ¿no? Piensen, esta combinación, cómo nosotros veníamos a experimentar, veníamos con luz, veníamos con el sol,
¿no? Y lo que nos está pidiendo la energía justamente es que nos abramos, ¿sí? Que abramos nuestra energía y que la equilibremos. Fíjate esta imagen en relación a esta, ¿no? Nada que ver. Una imagen abierta al campo, ¿sí? O a esta, mejor dicho, miren esta. Es buenísimo esto. Acá no hay ninguna geometría acá, ¿sí? En cambio, cuando nosotros miramos esta carta, es pura geometría. Bueno, después las acomodo. Esperen, las acomodo. Así, para la meditación las tengo que acomodar después. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, las semillas estelares, nos salieron 3 cartitas, nos hablan más o menos dan el mismo mensaje en algún punto, de ancestros y estrellas, de donde nosotros venimos, recordar que todo en la Tierra en realidad está alineado y ellos ya lo sabían y por eso, digamos, nos recuerdan aquí las pirámides de Egipto. También nos recuerdan otras épocas donde nosotros usábamos las palabras correctas y otro nivel de armonía en la forma de conectarnos, de vincularnos, ¿no? Por eso los colores celestes, esta puerta, esta conexión con la naturaleza, se ve la energía, es hermosa esta carta. Y después nos habla de los niños dorados. ¿Sí? Los niños que vienen a la tierra a despertar la dulzura, la ternura, la inocencia, ¿sí? Los dones no tan comunes, ¿sí? Que esto es importante. Cuando nosotros empezamos a trabajar con energía y a agudizar nuestra expresión, en un punto van a empezar a surgir dones que incluso ni siquiera hoy están vistos como dones, ¿sí? Creo que ese es otro aspecto importante de lo que está hablando esta carta. Luego de diosa salió la suma sacerdotisa, ¿no? Dice, posees conocimiento divino que puede ayudar a otros mediante tu enseñanza espiritual. Entonces, nos habla justamente de ir a buscar el conocimiento que de la energía femenina, de la sabiduría femenina, ¿sí? Estamos necesitando todos los humanos conectar con el aspecto femenino del campo. Ya conocemos la estructura del aspecto masculino, ¿no? Es la que más vivimos a lo largo de la vida. Conectemos con el aspecto femenino y entonces integremos, vamos a ir a una energía de equilibrio. O sea, al final esa es la búsqueda que estamos haciendo. Bueno, bienvenidos a todos los que entran, salen, les súper agradezco porque son un montón siempre que pasan por aquí y se quedan, se van, lo que sea, súper agradecida. Bueno, vamos a meditar ahora, vamos a invocar primero, después de tanta explicación, para poder manifestar, materializar todo lo que venimos hablando. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Y vamos a invocar especialmente al Arcángel Miguel, que nos acompaña, a la diosa Dana, que nos acompaña, y al ángel de la paz, al arcángel de la paz, ya lo elevamos un poquito más.
Vamos a meditar. Lo que les invito ahora es a poner las manos en el corazón, a respirar. Hoy nos toca ir primero a la fuente, vamos a ir hacia arriba. Lo que hacemos, para quien no haya estado antes, hacemos una conexión siempre entre la fuente y la tierra y la fuente, es indistinto. Y a partir de eso vamos a trabajar con nuestro chakra garganta. Si este chakra se te reseca o se siente molesto y demás, es normal porque, bueno, están fluyendo energías que van a ser liberadas. Así que vamos a corazón. Sentimos la energía del corazón y la llevamos hacia nuestra garganta y subimos. Vamos a nuestro chakra Ajna. Vas a sentir cómo la energía se va moviendo y va subiendo. Vamos a la corona. Ya me está saliendo energía por acá. Está saliendo. Y ahora dejamos que la energía siga subiendo. Y vamos a sentir esa conexión con el centro del corazón de la tierra. Perdón, de la fuente. Estaba viendo las luces de la fuente y no sé por qué dije la tierra, pero es una energía muy luminosa, diamantina. Son parecidos en realidad. Y vamos a sentir cómo un ángel se nos acerca y nos da como si fueran una especie de manuales para la expresión, para la mejor expresión de nuestro ser. Y vamos a dejar que esta energía que elevamos vuelva hacia nosotros. La sentimos en nuestro chakra corona, aquí arriba. Y vamos a liberar todas las energías que nos bloquean y nos impiden expresarnos con amor, con luz, que ya están listas para ser liberadas. Liberamos el chakra corona y lo expandimos. Y vamos a chakra Ajna. Y aquí en el Ajna identificamos todas las energías de pensamiento y programas que nos impiden o bloquean nuestra expresión natural, correcta. Cuando hablo de correcta, hablo de natural, ¿sí? La que está en equilibrio con el campo de la matriz divina, el diseño que hizo Dios de este planeta. Liberamos todas esas energías y permitimos que el Ajna se expanda. Vamos a la garganta y en nuestra garganta también identificamos todos los bloqueos, palabras que ya están listas para ser liberadas. Para poder dirigirnos a la expresión correcta y expandimos el chakra garganta. Y vamos al corazón y vamos a liberar todas las emociones
que nos impiden la expresión correcta, la expresión amorosa, natural, emociones de miedos, heridas del pasado, y las liberamos. Y vamos al plexo solar y vamos a identificar también todas las energías que están bloqueando nuestra expresión auténtica. Vamos a liberar todas estas energías que están listas para ser liberadas ahora. Y permitimos que el chakra plexo se expanda. Vamos a seguir bajando y vamos a nuestro sacro y vamos a sentir la energía del chakra sacro y vamos a liberar todas las energías de miedo, energías negativas, pesadas, energías de experiencias negativas que están de alguna forma bloqueando la expresión creativa y creadora y que están listas para ser liberadas. Las liberamos ahora y vamos a permitir que el chakra sexual sacro se expanda. Vamos ahora a la energía de nuestro chakra raíz y ahí en nuestras raíces sentimos toda la energía de programaciones, bloqueos, impedimentos, ¿sí? Que en la materia nos están, o miedos incluso, que nos están impidiendo la expresión natural de nuestro ser. Las vamos a liberar ahora. Y vamos a permitir que este chakra se expanda. Vamos a sentir cómo la luz entra por nuestras raíces, va iluminando las raíces de nuestro ser, por adentro de la tierra, hasta llegar al centro del corazón de la Madre Tierra. Y ahí en el corazón de la Madre Tierra sentimos y vemos a Gaia al lado nuestro. La vemos sentada con nosotros. Le mostramos ese cuadernito que nos dieron en la fuente. Gaia es nuestra mamá. Así que es como sentarte ahí con ella, compartiendo este descubrimiento, esta apertura de descubrir tu expresión natural. Y ahora estamos totalmente conectados con la energía del corazón de la fuente divina y la energía del corazón de nuestra Madre Tierra. Nosotros somos hijo divino de ambas. Y ahora vamos a trabajar, vamos a ir al chakra garganta y vamos a trabajar este chakra. Respira. Yo voy a hacer unas preguntas, ¿sí? Y tu centro vos lo vas a empezar a sentir y vas a identificar la respuesta internamente. Vamos hacia adentro. Y si hay liberaciones de la energía, permití que salga la energía que tiene que salir. Bueno, primera pregunta siempre es ¿cómo lo sentís? ¿Cómo está? ¿Está molesto? ¿Se siente bien? ¿Estás incómodo?
o cómodo. ¿Este chakra está en equilibrio o en desequilibrio? Por ejemplo, yo estoy sintiendo como si fuera una cuerdita que tira así. Respirá. ¿Hay energías no deseadas en tu chakra garganta? ¿Cómo es tu sensación cuando te expresas, cuando hablas con otros? ¿Te sentís seguro internamente o inseguro? Cuando te expresas, no te duermas, Marga, todavía. Cuando te expresas, ¿estás prestando atención a tu diálogo interno? ¿Y a tu diálogo externo le estás prestando atención? ¿Coinciden o no? A medida que hacemos las preguntas, la energía se va moviendo, ¿sí? Entonces salen expresiones. Ahora vamos a explorar, ¿sí? Vamos a explorar primero el nivel de desarmonía en tu expresión hacia vos, ¿sí? Lo voy a explorar con mis manos, la energía general. Vos, si sabés explorar, podés explorar la tuya, si no la podés visualizar. Vamos a explorar. ¿Cuánto mentís en porcentaje? ¿Cuánto te mentís a vos mismo? 50% me da grupo general. ¿Cuánto hablas por hablar? Me da mucho, ¿sí? O sea, hablar por hablar, todos hablamos por hablar, no hablamos por necesidad o porque hay algo que decir, hablamos por hablar. ¿Cuánto criticas? Te criticas además, acá recuerden que era interno. ¿Cuánto te hablas por hablar? Que también es mente. ¿Cuánto te criticas? 60%, ¿sí? O sea, la energía más conflictiva interna es el parloteo interno. Vamos a tomar todas estas energías, las que están listas para ser liberadas, ¿sí? Las puedes tomar con tus manos, las sientas o no, la energía está acá y la vamos a liberar, ¿sí? Vamos a tomar esta energía, la vamos a elevar, vamos a liberar nuestro chakra garganta de todas las energías de expresión desarmónica que hay en nuestro chakra garganta hacia nosotros mismos. A ver. En los tres. Respiramos y ahora hoy tenemos trabajo doble. Vamos a explorar el nivel de desarmonía que viene de afuera, ¿sí? Y que entra en nuestro chakra garganta. Y lo vamos a explorar el nivel de mentira que viene de afuera y fíjense. No es más del 100%, pero no es tanto como lo que nos parloteamos internos, ¿sí? Llega como hasta por allá. Sí. Vamos a explorar charlatanería, los charlatanes externos
y también me da más del 100, o sea, bastante. Y vamos a explorar crítica y murmuraciones. ¿Cómo nos dedicamos a la expresión incorrecta en general? ¿No? Hacia afuera. Vamos a tomar estas energías que entraron en nuestro campo y las vamos a liberar también. Nos vamos a liberar de todas estas energías. Podés tomarla con tus manos. Y los cordones energéticos que se crearon. Acá sale más energía. Esta meditación la pueden hacer más de una vez. Cada vez que la haces, se libera este tipo de energías. Hay mucho dolor en esta energía, en la expresión. Mucho dolor. Hacemos mucho daño con la palabra sin ser nada conscientes de eso. Ahí está, me dice. Bien. Vamos a dejar que la energía se mueva y siga subiendo. Volvemos a nuestro corazón. Y vamos a sentir internamente cómo nos alineamos. Alineamos todo nuestro campo, raíces, sacro, plexo, corazón, garganta, ajna, corona. Que ahora vamos a reconectar con nuestra energía creadora para poder desarrollar ese mapa de la expresión que recibimos de la guía divina, ¿sí? Y repetí conmigo. Recuerdo cómo es la expresión genuina de mi alma. Me permito expresar lo que guarda mi interior en armonía, amor y compasión. Lo repetimos 2 veces más. Recuerdo cómo es la expresión genuina de mi alma. Me permito expresar lo que guarda mi interior con armonía, amor y compasión. Y una última. Recuerdo cómo es la expresión genuina de mi alma. Me permito expresar lo que guarda mi interior con armonía, amor y compasión. Bueno, y ahora de a poquito
tranquilos, vamos a ir volviendo. Si hay algo que liberar, pues yo estoy sintiendo que la energía se está moviendo y que muy probablemente empiece como a liberarse todavía más energía porque hicimos un trabajo profundo. Permití que esta energía de expresión armónica se asiente en tus campos, ¿sí? Y en tu chakra garganta. Permití que todo lo que tenga que salir salga. Si digamos hay angustia, tristeza, cualquier emoción o expresión, date permiso, no la dirijas a otro, siempre con uno. Y bueno, que disfruten mucho esta energía porque realmente sentí una profunda paz. Realmente en mi corazón se activó una energía de paz muy linda. Permitan que esa energía tome el campo de la garganta, el campo de la mente, el campo espiritual, tu sol, ¿sí? Y para abajo también, darle permiso a moverse esa energía de paz en todo nuestro campo. Y bueno, por hoy es todo, ¿sí? Voy a ver si esta semana sí puedo cumplir con la charlita que no estuve pudiendo hacer y quería aprovechar la energía que teníamos de la luna llena, que no dije nada, para hacer esta meditación. Es una meditación muy sanadora en una energía que nos está enfocando en nuestra armonía y en una dirección hacia nuestras capacidades creadoras. Creamos con la expresión, ¿sí? Hermoso, amiga, me dice Doris, sobre todo volver a mi creación, exacto. Sí, y porque la creación, estos dos chakras están súper conectados, el chakra sacro y este. Por eso es muy importante, digamos, comprender cómo funcionan. Sí, va a quedar grabado, qué lindo. Me recordaste mi don dormido. Oh, bueno, me súper alegro, porque ese es el objetivo, es parte de todo esto, es conectar con esa esencia que somos. Ir haciéndolo a poquito, ir haciéndolo en cada meditación, ir despertando habilidades. Gracias, bendiciones María, para vos también. Y a partir de eso ir desarrollándonos. Ese es el objetivo de esta comunidad. Por eso sí, siempre hablamos de amor. Muchas gracias. Muchas gracias a vos María, muchas gracias a todos los que estuvieron, que digamos que me hacen preguntas y demás, y eso hace más rica la experiencia del vivo. Y digamos comparto más de por ahí lo que a veces tenía pensado y está buenísimo. La verdad, lo disfruto muchísimo. Sigo agradeciendo al universo haberte encontrado. Y yo a vos, Doris, muy, muy agradecida también. Mis bendiciones. Gracias, Ele, también. Abrazo grande, grande. Visualizar todo dorado que es. Y salieron suspiros profundos. Dorado es energía de los chakras superiores. La energía dorada es la energía divina. ¿Sí? Así que digamos, esa energía de los chakras superiores y del alma. Así que lindo lo que pasa ahí. Yo vi mucha energía en colores, bueno, siempre veo como muy violetas y muy fucsia, digo, y la energía, con amarillo también. Así que hermoso, si viste dorado, genial. Porque quiere decir que esa energía digamos, de la fuente realmente bajó. Marga. Bueno, por hoy cerramos aquí. Ahora les prometo hago un videito de la mesa energética y la comparto, la ordeno un poco que la dejé desordenada y mucho fucsia, sí, es como es un color que digamos que es muy, muy sanador, mueve mucho. Sí, fuego, fuego, fuego.
Sí, mucho fuego. Por algo salió ahí, porque también es como una energía, sí, es el fuego de la energía divina. Y lloraron ahí. No, deje de llorar. Mucha energía, sí, se movió mucha energía y muy linda además. Así que si sale, dejen que salga, ¿sí? Aliméntense livianito hoy, tomen agua en vez de otras cosas, si es posible. Y bueno, eso siempre ayuda porque digamos, así liberamos más energía. Bueno, gracias, súper, súper agradecida con ustedes. Les mando un beso y abrazo enorme. Al que quiera consultarme por Somos Energía, por supuesto escríbanme por aquí que contesto más rápido, que a veces, digamos, es más fácil conectarnos en Instagram que por ahí en la página web, que por ahí están y después no están, entonces no me contestan. Escríbanme por acá que siempre estoy, para quien esté interesado. Y para la membresía lo mismo. Les mando un gigante abrazo. Acá dice Doris que tengan mucha luz, amigos, amiga. Gracias, los quiero mucho. Sí, yo a ustedes, gracias. La verdad que eso es un momento que siempre disfruto mucho compartir con ustedes. Así que un beso enorme. Que tengan hermosa semana llena de bendiciones para todos.